¿Alguna vez usted ha hecho algo que nadie le pidió y que le costó mucho físicamente, que incluso dolió horrores, que quizás la consecuencia de eso que hizo, que nadie le pidió, no fue la que usted esperaba, que fue algo doloroso y desastroso? Hoy vamos a compartir bajo el título Nadie te lo pidió. Y lo cierto es que Dios nos pide en nuestra vida como sus hijos, como buen padre. Lo que principalmente nos demanda a nosotros como hijos es obediencia. De ahí en adelante, pues usted y yo podemos honrar a nuestro padre de muchas formas, pero la principal honra que le podemos dar nosotros a nuestro papá es obediencia. Pero aún así, nosotros queremos a veces hacer cosas distintas a la obediencia, entre comillas, para honrar a Dios, o como una señal o un voto, una entrega, un sacrificio adicional, de respuesta existente de una petición que usted le está haciendo a Dios. De hecho, tradicionalmente, es una tradición eh, de, de la iglesia cristiana en la corriente católica ofrecer los famosos votos o mandas, que muchas de las personas, después que reciben la bendición que le pidieron a Dios, salen e intentan cumplir esos votos. Pero realmente Dios nos está pidiendo tales cosas. Realmente Dios se contenta o encuentra contentamiento en su corazón frente a este tipo de actos. ¿Será que Dios responde nuestras oraciones porque nosotros hicimos el voto o simplemente porque Él nos ama y porque somos sus hijos y a causa de que somos sus hijos, Él nos bendice y responde nuestras oraciones? Sin embargo, muchas veces nosotros nos relacionamos con Dios teniendo en cuenta la forma en que nos hemos relacionado con los demás seres humanos. Y siempre pensamos en nuestra vida natural que las personas cuando dan algo siempre esperan algo a cambio. Y no, en el caso de Dios, Dios dice la palabra que mostró su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Murió por nosotros para redención, para justificación, para salvación, para redimirnos. Y nos pidió algo en esencia, dijo, bueno, es que usted tiene, que nos haya pedido algo en esencia para ese sacrificio. Ese fue un sacrificio de Dios. Y ese sacrificio trae consigo cantidades de cosas hermosas que Dios hace por nosotros o que han sido marcadas a partir de ese sacrificio. Y el mismo Jesús nos enseña en la palabra, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre os será dado. No dice todo lo que pidieres al Padre y le ofrecieres algo para que Él haga eso, Él lo va a hacer, ¿no? Lo que pidieres a papá en mi nombre, Él te lo va a dar. Más otros textos son tan explícitos en que no hay ninguna cosa adicional que deba haber en esa intermediación que dice, clama a mí y yo te responderé.
Sin embargo, como nosotros tenemos o estamos acostumbrados a una vida transaccional y una vida que ha sido permeada por nuestras costumbres, nuestras tradiciones, por la formación que hemos tenido, por la forma en que nos hemos relacionado, incluso con nuestros propios padres, a veces hacemos cosas que nadie nos los pidió. Y hoy vamos a compartir en el libro de Jueces, capítulo 11, verso 30 en adelante. Y en este texto, en el libro de Jueces capítulo 11, desde el verso 1, se relata la vida de un personaje que se conoce con el nombre de Jefté. Jefté era un chico rechazado, hijo de una prostituta, que sus hermanos no lo querían. Él se fue de su casa y en determinado momento de la vida, Jefté es identificado como una persona de valor estratégico. Dios lo ve con ojos como nos ve siempre, como personas útiles para el reino. Y Jefté fue convocado en los versos anteriores, se puede leer con calma, del verso 1 al verso 29, fue convocado para ir a la guerra contra Moab, porque los amonitas estaban enojados por todas las victorias que había tenido el pueblo de Israel y por la posesión de tierras que tenían, porque ellos habían perdido territorio. Y entonces se necesitaba que hubiese alguien que fuera y peleara contra ellos. Y en ese ejercicio en el que Jefté fue llamado por los líderes del pueblo para que fuera a pelear por Israel, Jefté intenta negociar, Jefté intenta hacer cosas que pudieran evitar pues un conflicto militar. Sin embargo, no encuentra respuesta y tiene que ir a la batalla. Y relata la palabra en Jueces 11, verso 30 al 33, dice: Y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo: Si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a mí, 20 ciudades, y hasta la vega de las viñas, los derrotó con grande estrago. Y así fueron sometidos los amonitas por los hijos de Israel. El asunto de este voto es que Jefté estaba convencido que por el voto ganó. Quizás los entregas en mis manos, yo el que salga de la puerta, cuando yo llegue, yo el que salga, te lo va a entregar a ti en holocausto. Ahora pareciera algo bueno porque es que en el Antiguo Testamento, la forma en la que una forma de honrar a Dios era a través de los holocaustos, pero a Dios no se les ofrecía eh, cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué podría salir a recibir a Jefté cuando él llegara? ¿Será que hay vacas saltarinas, carneros saltarines que salen y reciben a los jefes después de la guerra? En esta época podría decir, bueno, de pronto un perro que quisiera mucho y salió el perro corriendo a recibirlo a uno, así como salen los perritos cuando mueven la colita. ¿Quién saldría a recibir a Jefté? ¿Qué tenía Jefté en la cabeza cuando él dijo, cualquiera que saliera a las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto?
Quizás en su pensamiento de persona rechazada, de persona maltratada, de persona en la que nadie por mucho tiempo creyó, pensaría que ni siquiera lo iban a recibir. Ahora, si yo, vamos a suponer que fue que tuvo ese pensamiento, nadie me va a salir a recibir. O sea, ¿quién me va a recibir a mí? Entonces estaba intentando engañar a Dios con su voto. ¿Qué estaba pasando por la mente de Jefté? Solo Jefté sabe, pero hay tantos escenarios. O sea, ¿quién saldrá? No, el que sale es el que abre la puerta. Y si sale el que abre la puerta, se lo entregamos en holocausto a Dios. Entonces, es necesario que nosotros tengamos una, una relación en la que entendamos lo que está pasando por nuestra cabeza, en la que entendamos que Dios es el que está obrando en nuestros corazones, en la que entendamos que lo que nosotros le podemos o no podamos ofrecer a Dios, entre otras cosas, no puede ir en contra de su voluntad, no puede ir en contra de lo que Él quiere hacer con nosotros, no puede ir en contra de lo que Él está deseando hacer en nosotros, ni de sus propios principios y sus propios mandamientos. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que el poder, que la bondad de Dios, que obra en nuestros corazones, que está en nuestros corazones, no se contradice ni va en contra de sus propios principios y sus propios mandamientos. Y resultó en el verso 34, entonces volvió este a Mizpa a su casa, y he aquí que su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y era y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, y en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza de tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Y entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses y fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasando 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme el voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y entonces, complicado cuando haces una promesa genérica, random, y resultó que tu única hija salvó la puerta a recibirte contra todos los pronósticos. Fue ella la que decidió salir a cantar. ¿Qué estaba pensando Jefté cuando hizo tal promesa? Esto muestra que Jefté tenía
desconocimiento quizás de lo que estaba ocurriendo, tenía desconocimiento de la palabra, tenía desconocimiento de la ley, sabía de Dios, sabía que a Dios se le hacía sacrificio, pero quizás no era la persona más, no sé, instruida en cuanto a la ley y los profetas. Entonces, el primer error de él fue que creyó que debía negociar con Dios una victoria que ya era promesa de Dios, an- no a él, sino al pueblo de Israel, que Dios simplemente lo había escogido en medio del pueblo, porque dice la palabra, de lo vil menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Simplemente, pues Dios lo escogió en medio de su condición para glorificarse desde el punto de vista militar y de esa manera traer honra a su vida. Pero él creyó que debía negociar con Dios para obtener la victoria. En su ejercicio no describe la palabra que él haya orado, que haya dicho, oye, a ver, ¿qué quiere Dios que haga? De hecho, ni siquiera cuando mandó a negociar, cuando mandó razón al rey del otro bando, no dice la palabra que él haya negociado, que él haya tenido la intencionalidad de relacionarse de una manera diferente, ni que él haya dicho, bueno, Señor, guíame, ¿qué hago? Como lo hicieron otras personas encargadas pues de este tipo de conflictos. Y si bien este él quería la victoria y ese era un bien mayor, la intención nunca justifica una acción que es contraria a la voluntad revelada de Dios. Y un principio de la voluntad revelada de Dios es que Dios nos pide que no matemos. Fue uno de los mandamientos que el pueblo había recibido. No matarás. También dice la palabra explícitamente que no se ofrecieran sacrificios humanos pasados por fuego, como era costumbre de otros pueblos paganos ofrecidos a un dios de nombre Moloch. Entonces, de alguna manera, esto da cuenta de que Jefté no tenía una relación de conocimiento pleno de la grandeza de su Dios. Y en ese desconocimiento que podemos tener nosotros a veces de la grandeza, del entender que Él es Dios todopoderoso y que su voluntad y que lo que Él hace por nosotros no está relacionado con lo que nosotros le damos, sino con lo que Él quiere darnos. Él decidió darnos a Jesús. No había un precio que tú y yo pudiéramos pagar para ser salvos. Fue una decisión de Él. Nada podría pagar por ti. Él lo decidió, ¿sí? Entonces, las victorias que tú recibes cuando tú tienes una necesidad del orden que sea, económica, un milagro financiero, un milagro de salud, un milagro creativo, cuando tú tienes una necesidad, la respuesta que tú recibes no es por lo que tú puedas hacer, es porque ya Él lo prometió. Y si Él sana, dice la palabra que Él sana, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Él no sana porque yo decida subir a la montaña de rodillas.
Él no hace algo porque yo decida, ahora sí lo voy a hacer. No, Él lo hace porque Él nos ama. Él lo hace porque Él es bueno. Él lo hace porque grandes son sus misericordias y nuevas cada mañana. Y nosotros a veces pensamos que ofreciendo cosas que Él no nos ha pedido, entonces Él su corazón se va a mover para que las cosas ocurran. Entonces, cuando uno tiene una visión distorsionada de Dios, cuando uno tiene una visión que está separada de Dios, entonces, esta distorsión hace que nosotros tomemos decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Tú crees que Dios quiere verte sufrir para que tú recibas una bendición? ¿Tú crees que es necesario o piensa, es necesario que una persona se dé látigos en su cuerpo para en agradecimiento porque Dios le ayudó en algo? Pero tenemos una visión transaccional de la vida. Pensamos que nos relacionamos de forma transaccional, de que damos algo y debemos esperar que nos retornen, que nos dieron algo y nosotros debemos retornar. Y lo único que Dios nos pide o espera, no, ni siquiera nos pide, sino que espera como una consecuencia natural de nuestra relación con Él, es obediencia. Y no una obediencia de esas obediencias que subyugan y que lastiman a quien obedece, sino una obediencia que te bendice, una obediencia que hace que tu vida sea mejor, una obediencia que trae consecuencias positivas para ti. Y usted puede leer en el libro de Deuteronomio capítulo 28 las consecuencias que trae obedecer a Dios. Y nosotros constantemente desobedecemos, nosotros constantemente nos hacemos los locos frente a lo que realmente agrada al corazón del Padre. Dice Deuteronomio 28, que acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te saltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de tu Dios, serás bendito en tu ciudad, bendito en tu campo, bendito el fruto de tu vientre, el de tu tierra, el de tus bestias, el de tus crías, el de tus ovejas, en tu canasta a amasar. Bendito en tu entrar, bendito en tu salir. Él derrotará a tus enemigos contra ti, que saldrán contra ti por 7 caminos, huirán de ti, y Jehová enviará bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieras tus manos. ¿Y saben qué nos pidió Jesús? ¿Y cómo resumió la ley y los profetas? Esto que dice, si oyeres atentamente y cumplieres la ley de Jehová, los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios se resumen en el amor, se resumen en que amarás a Dios, que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y, y Dios nos promete tantas cosas. Y amar a quien beneficia amar a nosotros.
Porque es que si Dios nos pide algo en obediencia, no nos lo pide porque lo haga sentir bien a Él, sino porque es un Dios que protege a los suyos y una forma de protección que utiliza Dios para con nosotros es demandándonos obediencia. Así como usted le dice a su hijo, no salga descalzo porque se puede cortar, exactamente lo que hace Dios. Hijo, ponte los zapatos porque si sales sin zapatos te puedes cortar. Y Dios espera que tú te pongas los zapatos para que no te cortes. Y Dios espera que tú este, te pongas la armadura, que tú salgas y que tú hagas las cosas que se supone que debes hacer, porque es que todo consejo, todas las cosas que de las que nosotros demandamos, entre comillas, obediencia de quienes amamos, están relacionadas con protección, con ayudarnos a forjar el carácter, con instruirnos, con darnos herramientas para la vida. Pero nosotros a veces menospreciamos pues las cosas que se supone debemos obedecer. Dice primera de Samuel 15:22, y dijo Samuel, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y las víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención m- más que la grosura de los carneros. Es decir, Dios se agrada en que tú le obedezcas, no en que le ofrezcas cosas que Él no te está pidiendo y que Él realmente no necesita. Hay bendiciones y hay promesas de Dios que ya Él dio, que ya Él estableció y que tú no tienes que hacer nada adicional para recibirlas, sino creer que le hay, creer en sus promesas son sí, que Él no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta, que Él es un Dios amoroso y de poder, que Él nos guarda, que Él es nuestra fuerza, que Él es nuestro pronto auxilio, que Él es el dueño de todo lo nuestro y que Él se regocija en nosotros, que Él se alegra en nosotros, que Él le encanta bendecirnos. Ay, Señor, si tú me das tal cosa, yo te doy tal cosa, mi hijo, esto no son transacciones ya. O sea, Dios no va a preferir que camines, no sé, que camines de rodillas 2 cuadras a que tú dejes de hablar chisme. Dios no va a mejorar, va a querer que hagas X cosas a que tú te apartes del pecado. Ah, yo hago esto, pero sigo permaneciendo en mi conducta que yo sé que claramente no le agrada a Dios. No, Dios no se va a agradar de eso. Y Jefté pagó un alto precio por su imprudencia, o por su desconocimiento. Y no dice en ningún lado la palabra en el libro de Jueces. En ningún lado dice. Y Dios se sintió pleno, bendecido, agradado de lo que hizo Jefté por al ofrecer a su hija. Y hay quienes dicen que este, hay quienes argumentan que no, que eso hacía cuenta era de que era una consagración, que él lo iba a consagrar. No, señor, porque es que si yo voy a consagrar a mi hijo, yo no me rasgo las vestiduras, yo no me tengo que poner triste porque le voy a entregar a mi hijo en consagración a Dios. ¿Por qué me voy a rasgar las vestiduras? Porque voy a dedicar a mi hijo al servicio de Dios. Antes alegra mi corazón. Ahora yo puedo tener la autoridad para consagrar a un hijo mío que está pequeño, etcétera, pero yo no tengo la autoridad para consagrar a un adulto. Cuando Jefté dijo, el que saliere por la puerta podía ser cualquiera, y yo no tengo poder, o sea, no tenía el poder, a pesar de estar en posición de autoridad, de consagrar un sirviente.
porque la consagración es voluntaria. Ahora bien, la hija aceptó, aceptó, pero Dios no se agrada en los sacrificios humanos. De hecho, él mismo, aunque le pidió a Abraham entregar a su hijo Isaac, él mismo detuvo el sacrificio y él mismo, Dios reemplazó el sacrificio humano por un sacrificio distinto. ¿Y quién le pidió a él eso? Nadie le pidió que hiciera esa promesa. Ahora, si algo hay que reconocerle al hombre, ahora es un tipo de palabra, pero ¿a qué precio? La ligereza de una palabra puede apartarnos de personas que nos aman y de personas que amamos. Entonces Dios no necesita que tú le hagas promesas vacías, huecas, que al final de cuentas te van a traer algún grado de incomodidad, porque la mayoría de las veces estas promesas o votos están relacionados con sacrificios personales. Dios necesita de ti que tú lo dejes entrar a su corazón, a tu corazón. Dios necesita de ti que tú le entregues, le permitas a Él obrar en ti, porque Él tiene planes buenos contigo, planes de bien y no de mal. Porque si tú quieres cosas buenas, Él quiere cosas mejores. Él te ama y Él desea que tu vida sea transformada. Él te ama y desea que tu vida sea mejor. Él te ama y desea conceder los anhelos de tu corazón. Y si lo hace, no lo va a hacer por lo que tú puedas hacer por Él o para Él. Lo hará porque te ama, porque lo prometió. Porque cuando Él dijo, yo iré contigo, es porque Él va a ir contigo. Cuando Él te dijese, no estés afanada por nada porque yo te voy a sustentar, Él está respaldando su palabra. Cuando Él te prometió que te cuidaría a ti y a tu casa, lo prometió porque lo iba a hacer. Ada, pero es que pasan cosas en mi vida que yo no tengo el control y que no dependen de mí, dependen de otros. Es que los otros también tienen que tomar decisiones. Encárgate de las decisiones que te competen. Cada uno de nosotros de manera individual tenemos una relación con un mismo Padre y las promesas que han estado escritas para mí también están disponibles para todos los demás. Y muchas veces Él hará llover sobre justos e injustos y su sol saldrá sobre justos e injustos. Pero es necesario que a los que le creen, a los que le reciben, a esos, a Él les ha dado la potestad de ser llamados hijos suyos. Y ser su hijo, su hija, trae consigo tantas y tantas bendiciones. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Hoy delante de tu presencia presentamos nuestras vidas, Señor, y te seas glorificado en nosotros, Señor. Que seas obrando en nosotros, Padre bendito, que seas tú
llenándonos de tu gloria, llenándonos de tu bondad, llenándonos de tu gracia. Padre amado, te bendecimos, Señor, y te damos gracias, Padre bendito. Gracias porque estás en nosotros, Señor. Gracias por recordarnos, Padre bendito, que tú no nos estás pidiendo sacrificios adicionales al sacrificio que ya hizo Jesús en la cruz. Que no hay nada que podamos hacer que nos haga merecedores de salvación. Que tus bendiciones están dispuestas y servidas a la mesa para tu pueblo y que nosotros debemos caminar hacia ellas, Señor. Que tu bondad, que tu fidelidad, Señor, están acompañándonos cada día de nuestras vidas, Señor. Hoy, Señor, te pedimos perdón, Padre bendito, por pretender, Señor, ofrecer sacrificios que tú no nos has pedido, Señor, en reemplazo, Padre bendito, de las cosas que de verdad te agradan, Señor. Delante de tu presencia, Padre, están nuestros corazones. Te pedimos, Dios, que si hay algo, Señor, en lo cual debamos ponernos a cuenta contigo, tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor. Tu Espíritu Santo nos exhorte, tu Espíritu Santo nos lleve a otro nivel, tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, tu Espíritu Santo nos motive, Padre bendito, a ser buenas y mejores personas cada día de nuestras vidas, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, traemos nuestros corazones delante de ti, Señor, y te pedimos perdón. Perdona nuestras faltas, Señor. Ayúdanos a perdonar, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Protege nuestras vidas, Señor. Guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, conforme a tu palabra. Y glorifícate en nosotros y en nuestra casa. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén.